profana, o sea, la europea, en cualquier cultura, es mezclar el cristianismo con lo que nosotros conocemos, con lo que nos hace sentir cómodos. Así que por eso es importante el libro de Hebreos y por muchas otras razones también. Muy bien, vamos a leer entonces capítulo número 8, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso número 7. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le aplicó a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. Oremos. Padre nuestro, te rogamos, Señor, tu palabra, te rogamos tu espíritu, te rogamos tu gracia, para que nuestro entendimiento, Señor, perciba lo que tú nos quieres mostrar a través de tu palabra, para que me des la gracia, la unción, el poder para expresar de una manera eficaz esta palabra, Señor, que tenemos delante de nosotros, que tú nos estás dando. Glorifícate, ten misericordia de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. El capítulo 8 nos habla principalmente de 4 temas que vamos a tratar. En realidad vamos a tratar esta mañana 3 de esos temas, porque el 4 lo vamos a dejar para la próxima semana, Dios mediante. Los 4 temas que encontramos en el capítulo 8 de Hebreos son relativos al sacerdocio, a la excelencia del sacerdocio de Cristo. Recuerden ustedes que el apóstol, el escritor de Hebreos, nos explicó en el capítulo 6 y 7 principalmente, nos explicó el orden sacerdotal de Melquisedec. Él habla de un orden sacerdotal diferente al orden sacerdotal de Aarón. El orden sacerdotal de Aarón era el que los judíos conocían. El orden sacerdotal de Melquisedec es uno que los judíos no conocían. Y el escritor le habla a los hebreos del orden de Melquisedec, pero antes de entrar a hablar del orden de Melquisedec, les dice: de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, porque ustedes se han vuelto tardos para oír. O sea, a un judío no le encontraban sentido a esto, no habían percibido, no habían comprendido la importancia o la diferencia de la importancia entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio arónico. Así que el escritor de Hebreos pues les dice: vamos a hablar del sacerdocio de Melquisedec, pero primero ustedes tienen que dejar los rudimentos y seguir adelante hacia la perfección. Ustedes deben de despertar, porque están aniñados en su fe, y si no despiertan, ustedes van a ser como aquel terreno al cual se le riega constantemente y no produce fruto, produce espinos, produce cardos, y entonces se está próximo a ser maldecido y está próximo a ser cortado. Así que esto es algo muy delicado, es algo que tenemos que comprenderlo. De otra manera, no vamos a vivir el cristianismo verdadero, no vamos a vivir el cristianismo como Dios nos lo ha revelado. Esa es la amonestación de Hebreos. Así que cuando llegamos al capítulo 8, él está hablando de el orden sacerdotal de Melquisedec, el orden de Melquisedec. Y él dice, noten ustedes que él dice: ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo. ¿Y qué es lo que él ha venido diciendo? Pues ha venido hablando del orden de Melquisedec, de un sacerdocio diferente al sacerdocio de Aarón. Y él dice: el punto principal de esto es que tenemos tal sumo sacerdote.
Y como les dije hace un momento, en este capítulo encontramos 4 aspectos del sacerdocio de Melquisedec. Primero, la excelencia del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Segundo, el enaltecimiento del santuario del orden de Melquisedec. Tercero, la superioridad del sacrificio del orden del sacerdotal de Melquisedec. Y cuarto, la perfección del pacto. Déjenme decirlo de una manera más sencilla. Y quizás ustedes digan, pastores, que parece que va a ser complicado, porque me va a sueño esta mañana. Precisamente por eso es que el escritor de Hebreos dice, de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Si ustedes son tardos para oír, no lo van a comprender. Así que espero que nosotros comprendamos, hermanos, la importancia de esto y no seamos tardos para oír. Bueno, se lo digo de una manera más simple. Está hablando del orden sacerdotal de Melquisedec y nos habla de la excelencia del sacerdocio, del santuario, la superioridad del santuario, la superioridad del sacrificio y la perfección del pacto. Todo en relación al sacerdocio de Melquisedec. Hoy nos vamos a ocupar del sacerdocio de Melquisedec, el santuario de Melquisedec y el sacrificio de Melquisedec. Interesantemente, hermanos, en el capítulo 8 ya no se menciona a Melquisedec, pero obviamente todo lo que el apóstol dice en el capítulo 8 está conectado al orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec es un orden, como ya lo dije también, diferente al orden de Aarón, que era el orden sacerdotal que conocía Israel por cientos de años, por siglos. Para los israelitas, el orden sacerdotal de Aarón era algo fabuloso, sagrado. Ellos no conocían otra cosa, ni querían otra cosa. Es algo así como lo que sucede a la gente hoy día, ¿no? Cuando uno les habla del evangelio y dice, no me hable de eso, eso no me hable. Recuerdo que en una ocasión nos encontramos con una monja en un viaje que estábamos haciendo con mi esposa en el avión al lado nuestro. Ella venía vestida de monja y un viaje largo de muchas horas. Y comenzamos a conversar. No era monja católica, era monja de una de esas órdenes ortodoxas, me imagino de por allá por Europa del Este, algo así. Pero venía vestida de monja y entonces en la conversación le decimos, explíquenos qué es lo que ustedes creen, porque yo no sé mucho de lo que ustedes creen. Dígame para que yo pueda comprender. Y si no tiene inconveniente, después le explicamos nosotros lo que creemos los protestantes. Y ella nos explicó cuál era su orden sacerdotal, su orden religioso. Y luego yo le expliqué lo que era nuestra fe, lo que era una fe fundamentada en las autoridades de las Escrituras. Y ella escuchó con mucha atención, pero cuando llegó el momento en que yo le hablé de la misa y de lo sagrado que era para ellos, según ellos, ¿no? La misa, y que para nosotros la cena del Señor era otra cosa, ella me dice, no me hable de eso es demasiado sagrado, y no quiso seguir hablando. Eso hace la gente cuando son confrontados con la verdad bíblica del Evangelio. Y ellos tienen un concepto de su religión que lo aprendieron de la abuela, que lo aprendieron de la mamá, lo aprendieron de su tradición. Toda su vida estuvieron yendo a la iglesia católica, con el sacerdote católico o quizá otra religión. Y el argumento de ellos es, yo no voy a dejar la religión de mis padres. Algo como eso le estaba sucediendo a los hebreos. Y por eso es que el apóstol les dice, de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, porque ustedes son tardos para mí. Tienen que escuchar, tienen que entender, tienen que procurar entender el evangelio. ¿Cuánta gente, cuántos evangélicos se sientan semana tras semana, mes tras mes, año tras año en las bancas de sus iglesias y no entienden el evangelio?
No lo entienden. Llegan con su imaginación religiosa, con sus ideas religiosas, para recibir los beneficios externos de congregarse en una iglesia, para hacer amigos en la iglesia, aprender los himnos, aprender los coritos, pasar un buen tiempo, las comidas de la iglesia, las actividades de la iglesia, la amistad de la iglesia, pero no entienden el evangelio, son tardos para oír. Por eso es que Hebreos es sumamente importante. Y especialmente, por supuesto, todo el libro de Hebreos, pero especialmente el capítulo 7, 8, 9, 10, en donde está la esencia de eso que el apóstol dice que es difícil de explicar y de lo cual hay mucho que hablar. Como decíamos la semana pasada, como uno conoce lo que dice Hebreos 11. Tú le preguntas a cualquier cristiano, ¿qué dice Hebreos 11? Dice, habla de los héroes de la fe. Pero tú le preguntas, ¿de qué habla Hebreos 8? ¿O Hebreos 9? ¿Hebreos 10? No muchos se interesan en eso. Sin embargo, ahí está la esencia del evangelio. Noten ustedes cómo comienza lo que dice el escritor en el capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, el punto principal de lo que venimos diciendo. Y entonces habla del sacerdocio, del santuario, del sacrificio y del pacto. El sacerdocio, el santuario, el sacrificio y el pacto. Pero nos va a hablar del sacerdocio, no del sacerdocio de Aarón, aunque lo menciona. Nos va a hablar del sacerdocio según el orden de Melquisedec, del santuario según el orden de Melquisedec, del sacrificio según el orden de Melquisedec y del pacto según el orden de Melquisedec. Aunque ya menciona Melquisedec acá, pero obviamente. Y al hablar del sacerdocio del orden de Melquisedec, está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de ese sacerdocio único. Así que, como nuestra primera consideración, vamos a enfocarnos en la excelencia de ese sacerdocio, del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Él dice, este es el punto principal de lo que venimos diciendo. Tenemos tal sumo sacerdote, tenemos un sacerdote diferente, tenemos un sacerdote excelente. En el verso 26 del capítulo 7, él lo dice de esta manera: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Tenemos un sacerdote diferente, único, exaltado. Este no es el sacerdote de la parroquia, de mi iglesia. Este no es el pastor, no es el papa, no es un líder religioso, carismático, lleno de vitalidad y de vida que atrae a la gente y llena las iglesias de multitudes. No, es un sacerdote único, diferente. Y él ha estado explicando eso. Un sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice el verso 28: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Capítulo 7, verso 28. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. En los capítulos 5, 6 y 7, el apóstol repite 6 veces un pasaje del Salmo 110 que dice: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 6 veces repite esa frase: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, para enfatizar que él está hablando de ese sacerdote. Y acá en el verso 1 del capítulo 8 dice: el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos este sacerdote que es diferente. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos.
superior a Aarón, superior a todos los descendientes de Aarón, de un orden diferente al orden de Aarón. Un sacerdote bajo juramento, legítimo. Un sacerdote que viene a sustituir al sacerdocio de Aarón, a quitar a Aarón de en medio, pero no porque él mismo se impone, sino porque Dios lo estableció. Vean conmigo el capítulo 6, por favor. Perdón, quiero decir el capítulo 5, verso 4. Nadie toma para sí esta honra, la honra del sacerdocio. Nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nadie toma esta honra para sí mismo. Aarón no se puso a sí mismo de sacerdote, Dios lo puso. Dios le habló a Moisés en el monte Sión y le dijo: ponme a Aarón de sacerdote. Y Moisés tuvo que obedecer todas las instrucciones que están escritas en el libro de Levítico. El libro de Levítico es un libro sacerdotal, en donde Moisés escribió lo que Dios le reveló acerca del sacerdocio, acerca del templo. Y Aarón fue establecido por Dios, porque nadie toma para sí esta honra. Pero el escritor de Hebreos nos dice: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose a sí mismo sumo sacerdote, sino que Dios fue el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y eso hace referencia a la resurrección de Cristo. Y también dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fue Dios el que lo puso. Así que el escritor de Hebreos en el capítulo 8 nos dice: el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sacerdote superior a Aarón. Un sacerdote legítimo, que bajo juramento fue establecido por Dios como sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y agrega: se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esa frase, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, así comienza el libro de Hebreos. Y vienen ustedes conmigo al capítulo 1. En el verso número 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este sacerdote, según el orden de Melquisedec, subió a los cielos y se sentó a la diestra. El apóstol Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que lo justifica? Y no solo eso, sino que también los guarda, porque tenemos a Cristo que está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Cristo está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros? Y nosotros tenemos un acusador, tenemos a Satanás que nos acusa. Y cuando Satanás viene a acusarnos con evidencias, porque pecamos, porque tenemos un corazón engañoso. Y Juan dice: estas cosas están escritas para que no pequemos, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo justo, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el sacerdote del cual está hablando Hebreos. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas, sentado a la diestra del Padre. Ahora, curiosamente, hermanos, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, cuando entraban al lugar santísimo, no podían sentarse nunca. Allí no había donde sentarse. Ellos tenían que entrar, ofrecer sus sacrificios y salir de inmediato, porque si se quedaban allí más tiempo del que correspondía, morían.
Y el día que ellos entraban al lugar santísimo, una vez al año, solamente el sumo sacerdote, el pueblo entero estaba afuera expectante. Y el sumo sacerdote entraba, realizaba su oficio, su ministerio, derramaba la sangre sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar inaccesible. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. E inmediatamente que terminaba su ministerio salía, pero jamás se sentaba. Pero nosotros tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él ya no sale del lugar santísimo. Él no entró para salir de inmediato. Él entró para quedarse allí. Eso lo explica el apóstol en el capítulo 6. Vengan conmigo al capítulo 6. En donde él habla de la esperanza que Dios nos ha puesto delante de nosotros. La esperanza de la vida eterna, la esperanza del perdón, de la intercesión de Cristo. Y en el verso 19 del capítulo 6, hablando de esa esperanza, dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando dice que tenemos un ancla que penetra hasta dentro del velo, está hablando del lugar santísimo, ese lugar que era inaccesible para los israelitas, inaccesible para los sacerdotes, excepto para el sumo sacerdote una vez al año. Está diciendo que nosotros tenemos un ancla atrás del velo, y Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, según el orden de Melquisedec. Ese es el sacerdote que tenemos. Esta es la excelencia del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio superior al de Aarón, un sacerdocio bajo juramento divino, legítimo, un sacerdocio que penetró hasta el lugar santísimo, eterno, porque él no muere. Ese sacerdote no muere. Como los sacerdotes del Antiguo Testamento que morían y tenían que ser sustituidos porque moría uno, tenía que venir otro, moría uno, tenía que venir otro. Este nunca muere porque es según el orden de Melquisedec. Capítulo 7 dice el verso 16: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Notan eso? Él no fue establecido como sacerdote por ser descendiente de Aarón, sino porque tiene una vida indestructible. La manera de mantener el sacerdocio arónico era sustituir a los sacerdotes cada vez que se morían, y de esa manera siempre había sacerdote. Pero en este caso no hay que sustituir al sacerdote cada vez que se muere, porque no se muere, es un solo sacerdote, su sacerdocio eterno, que entró no al lugar santísimo de la tierra, entró hasta la majestad de los cielos y se sentó a la diestra del Padre. No según el orden de Aarón, según el orden de Melquisedec. Bajo juramento, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. De eso trata el capítulo 8. Pero en segundo lugar, el capítulo 8 nos habla del santuario, de este nuevo orden sacerdotal. Dice en el verso 2, capítulo 8, verso 2: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Ahora, aquí habla él del santuario y el tabernáculo. Cuando habla del santuario se refiere al lugar santísimo, ese lugar inaccesible, porque el tabernáculo, y que posteriormente llegó a ser el templo, ¿no? Porque en el desierto era un tabernáculo mientras ellos atravesaban el desierto, lo armaban y lo desarmaban, era una especie de tienda de campaña sagrada. Pero cuando llegaron, se establecieron en la tierra,
construyeron un templo con las mismas medidas y las mismas ceremonias y rituales del tabernáculo. Ahora, nos está diciendo acá en el verso 2 que él es ministro del santuario. El santuario era la parte del tabernáculo, esa parte inaccesible, el lugar santísimo, porque el tabernáculo o el templo estaba dividido en tres partes. Estaba el patio, donde se ofrecían los sacrificios diarios y continuos, donde estaba el altar de bronce, el lugar santo, a donde los sacerdotes entraban diariamente para cambiar el maná y para prender el candelero, y luego el lugar santísimo, que era el lugar donde solamente se podía entrar una vez al año para derramar sangre por los pecados del pueblo. Ahora, el apóstol nos está diciendo en el capítulo 2 que este sacerdote, según el orden de Melquisedec, Cristo, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí está haciendo un contraste entre el tabernáculo que levantó el hombre, en este caso Moisés, con la ayuda de todos los artesanos y todos los artistas que lo ayudaron y los ingenieros que lo ayudaron, lo levantó Moisés. Posteriormente Salomón edificó el templo en base a lo que Moisés había revelado. Pero este sacerdote, según el orden de Melquisedec, es ministro del santuario y del tabernáculo, pero no de este tabernáculo terrenal, sino del que fue construido por el Señor y no por los hombres. Es decir, el tabernáculo celestial. Eso incluye, hermanos, la presencia de Dios, e incluye a nosotros, porque nosotros somos parte de este tabernáculo. La Escritura dice que nosotros somos piedras vivas y que estamos siendo edificados como un sacerdocio espiritual y un templo santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Ahora, para estos hebreos era muy difícil comprender esto, porque ellos tenían su templo, ellos tenían sus sacerdotes, sus ceremonias, su tradición, sus ritos, su nacionalidad. Ellos no querían dejar eso. Aparte de que si lo dejaban, ellos iban a sufrir aislamiento, burla, menosprecio y persecución también por estar dejando el judaísmo. ¿Y qué es lo que les sucede a los que se convierten a Cristo de verdad? Cuando se convierten y dejan su religión católica o su religión evangélica falsa o lo que sea, o su carismatismo o lo que sea, cualquier religión falsa, y tú buscas la religión, digámoslo de esa manera, tú buscas el camino, el cristianismo bíblico. Es diferente. Por eso, aún entre las iglesias evangélicas hay diferencias, porque hay iglesias evangélicas que lo que están tratando es de complacer a las masas, de ajustarse a la cultura, de hacer las cosas conforme le gusta a los jóvenes, o conforme le gusta a la gente rica, o le gusta a la gente moderna, pero no están tratando de ajustarse a la Escritura. Y entonces luce extraño, luce raro, luce difícil, pesado para muchos, un cristianismo bíblico. Es lo que Pablo, o más bien lo que el apóstol le dijo a los hebreos: de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar. A ustedes les gusta la leche, a ustedes les gusta lo suave, lo fácil, pero tienen que aprender, tienen que entender, tienen que asimilar lo que realmente es el evangelio, lo que es este sacerdocio diferente, con un santuario diferente. Aquí lo dice, verso 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y luego explica en el verso 3, porque todos somos sacerdotes, está constituido para ofrecer ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Ahora, en tercer lugar, noten ustedes que primero, después de hablar
la exaltación de este sumo sacerdocio, la referencia de este sumo sacerdocio. Y de hablar, después de hablar del enaltecimiento del santuario, que es un santuario celestial, sin simbolismo, sin ceremonias judaicas, que está a la diestra del trono de la majestad. Ahora, en tercer lugar, en el verso número 3, nos habla de los sacrificios de este orden sacerdotal. Dice: todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Lo que está diciendo es que lo que los judíos habían conocido toda la vida, que el templo, el tabernáculo y los sacerdotes estaban constantemente ocupados ministrando sacrificios. En el templo, todos los días, por la mañana y por la tarde, lo que se llamaba el sacrificio continuo, todos los días se mataban corderos, todos los días. Uno por la mañana, otro por la tarde. A eso se le llamaba el sacrificio continuo. Y el pueblo acudía por la mañana y por la tarde a presenciar ese sacrificio continuo. Y el sacerdote ofrecía aquel cordero, lo degollaba, derramaba la sangre, la ponía en el altar, entraba al lugar santo a derramar la sangre sobre el otro altar y a ponerle aceite al candelero, los panes de la proposición, y el pueblo estaba allí todos los días. Aparte de que se ofrecía el sacrificio continuo todos los días, por la mañana y por la tarde, cada vez que un judío pecaba, tenía que llevar un cordero, y los sacerdotes ofrecían ese cordero por el pecado de este individuo. Y este individuo llevaba su cordero y tenía que poner su mano sobre la cabeza del cordero, confesar su pecado, presentar la ofrenda, y el cordero era degollado, se derramaba la sangre, se presentaba delante de Dios. De esta manera era perdonado el pecador con la sangre del cordero. Se ofrecían otro tipo de sacrificios por los pecados del pueblo, sacrificios de acción de gracias también, los sacrificios de paz, que no eran por nada en particular, no eran por pecado ni situaciones específicas, sino que eran sacrificios de gratitud. De tal manera que todo el día, en aquel templo, se sacrificaron millones de animales a través de los siglos. Y se derramaron toneladas y toneladas de sangre. Y cuando se ofrecían ciertos sacrificios, se tenía que sacar las entrañas del animal, la grasa del animal, y quemar esa grasa, presentar eso delante de Dios, y era olor grato para Dios. En sí mismo no era olor grato, la carne quemada no era olor grato, y la grasa quemada tampoco. Pero para Dios lo que era grato era el hecho de que ellos estaban obedeciendo, y en esos sacrificios grotescos, sangrientos, sucios, desagradables, estaban representando la muerte del Señor Jesús, que fue grotesca, sucia, terrible, en donde nuestro Señor Jesucristo fue hecho maldición. Y en aquellos sacrificios se representaba la muerte de Cristo. Y los que llegaban y lo hacían con fe, no en la ceremonia, sino en la promesa. Los que llegaban y entendían la promesa de que un día vendría un Redentor que derramaría su sangre, ellos eran perdonados. El problema es que los judíos se habían acostumbrado tanto a eso, y les parecía tan fascinante, tan interesante, tan vistoso, tan único, que ponían su confianza en las ceremonias, en las fiestas, en el ritual, hasta el punto que Dios les llegó un momento en el que dijo: estoy harto de vuestras lunas nuevas, de vuestros sacrificios, de vuestras fiestas solemnes, porque no lo hacían. En el capítulo 10, si ustedes ven conmigo el capítulo 10 de Hebreos, dice en el verso 1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Cuando dice que cada año, se refiere al sacrificio de la expiación que se ofrecía una vez al año.
Verso 2. De otra manera cesarían de ofrecerse. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio de una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, pero porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Aquí está haciendo referencia a una profecía antigua, en donde se anticipa que iba a venir el Mesías a ofrecerse a sí mismo como sacrificio, porque aquellos sacrificios no satisfacían a Dios. Ahora, Dios los aceptaba por la fe de los que los ofrecían y por la promesa que él había hecho, pero en sí mismo esos sacrificios nunca le agradaron a Dios, no podían quitar los pecados. De la misma manera, hermanos amados, que el venir a la iglesia no nos salva a nosotros. Muchos se imaginaban que al ofrecer los sacrificios, con eso ya estaban perdonados. No te imagines tú que porque vienes a la iglesia, ya has venido por años quizás, ya eres salvo. No te engañes. Por eso es que una de las amonestaciones del libro de Hebreos es que nosotros perseveremos en nuestra profesión, porque profesamos ser cristianos, pero la pregunta es: ¿somos realmente cristianos? Y tú dirás: pero pastor, ¿cómo yo sé si soy cristiano o no soy cristiano? No me esté poniendo esas dudas en mi corazón. Pero es que es la Escritura la que nos invita a que nosotros examinemos si estamos realmente en fe. Y la manera de examinarlo, hermano, es los frutos que producimos, el tipo de fe que nosotros ejercemos, el tipo de entendimiento que tengamos acerca del sacrificio de Cristo y de nuestro pecado, de tu pecado. Hay creyentes que han estado en la iglesia por años y años, y cuando tú les preguntas qué es el evangelio, dicen: bueno, portarse bien, yo no soy tan malo, yo tengo años de estar en la iglesia. ¿Pero eso qué? ¿Has reconocido tu pecado? ¿Te has arrepentido? ¿Entiendes que solo la cruz del Señor Jesucristo salva? Y ha hecho eso, una obra en tu vida. Ha hecho el Espíritu Santo una obra en tu vida, de tal manera que te ha regenerado y está produciendo frutos espirituales en tu vida. Las tres palabras, digamos, esenciales, hermano, que enmarcan las evidencias de una verdadera conversión, las tres palabras son fe en Cristo, amor a Dios y amor al prójimo, y esperanza en la vida eterna. Eso enmarca las evidencias de un verdadero cristiano. Claro, de ahí se derivan muchísimas otras cosas. Pero un verdadero cristiano es una persona que cree en Cristo y solo en Cristo. Los antiguos reformadores lo expresaban de esta manera: sola fide, solo por fe. Solus Christus, solo Cristo. Sola gratia, solo por gracia. Solo por fe, solo Cristo, solo por gracia. Fe. Eso es una de las cosas que marcan un verdadero cristiano: fe, pero fe bíblica, no fe sentimental, no fe instintiva, no fe temporal, no fe mental, fe bíblica. Luego, amor a Dios. ¿Y cómo prescribe Dios el amor? Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Es decir, un amor supremo hacia Dios. Imperfecto, por cierto, porque nosotros no podemos amar a Dios con todo. No estamos en esa capacidad mientras estemos en este cuerpo de bajeza. Pero ese es nuestro anhelo, ese es nuestro esfuerzo, esa es nuestra lucha, nuestra batalla. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tu bienestar, sobre tus intereses. Amarlo a Él sobre todo. Y junto con esto, amar al prójimo, amar a nuestros hermanos, amar al prójimo. Porque si no amas a tu hermano al que miras, ¿cómo dices amar a Dios al que no miras? Dice Juan.
Así que eso es lo segundo que enmarca la evidencia primera del cristianismo: fe, primero, amor y esperanza. Esperanza en la vida eterna, esperanza de la resurrección, esperanza no en tu cuenta de banco, no en tu juventud, no en tus recursos, no en tu inteligencia, no en tu energía física o en tus amistades. No, esperanza en Dios, en sus promesas, en la resurrección. La esperanza de la resurrección, la esperanza de que aunque vamos a morir y nuestro cuerpo se va a corromper en la tierra, un día será levantado y Cristo vendrá y nos llevará a la vida eterna. La esperanza de que aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. La esperanza que aunque este tabernáculo, o sea, este cuerpo, sea destruido, tenemos de Dios una casa eterna, no hecha de manos en los cielos. Esa esperanza. Eso caracteriza a un cristiano, que busca lo eterno, que ama a Dios, ama al prójimo y cree en Cristo. Por supuesto, Hebreos, hermano, nos invita a que nosotros cultivemos eso y nos ocupemos en nuestra salvación. Ahora, regresando a Hebreos 8. Ya vimos que aquí nos está hablando de la excelencia del sacerdocio, según el orden de Melquisedec, de el santuario celestial, que es diferente también al santuario de los judíos, y de la superioridad de los sacrificios. Ahora, estábamos en el capítulo número 10, en donde en el verso 5 se hace referencia a esa profecía de la venida de Cristo, en donde dice, sacrificio, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Es Cristo diciéndole al Padre, Padre, los sacrificios del templo que ofrece el sacerdote Aarón, según el orden sacerdotal de Aarón, en el templo terrenal, no te agrada. Eso no funciona. Pero aquí estoy, para hacer tu voluntad, como está escrito. Verso número 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? El orden de Aarón. Los sacrificios de Aarón. Los sacrificios del tabernáculo terrenal. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Cuál es lo último? El orden de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, el santuario celestial, los mejores sacrificios que Cristo va a presentar. No de toros y de machos cabríos, sino su propia sangre. Verso número 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que el apóstol está explicando a estos judíos, a estos hebreos confundidos, queriendo regresar otra vez o queriendo mezclar el judaísmo con el cristianismo para acomodarse, para sentirse bien. Pero con eso ellos iban a causar vituperio al nombre de Cristo. Cuando a Pablo le decía, Pablo, predícanos de una manera un poquito más sofisticada, por favor, que somos griegos, somos gente educada, no nos prediques esas cosas tan grotescas de la muerte de Cristo. Y los judíos le decían, nosotros queremos señales. Pablo decía, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para ellos es locura, pero para nosotros es sabiduría de Dios. Para ellos es debilidad, pero para nosotros es poder de Dios.
Esto mismo le está sucediendo a los hebreos. Así que en el capítulo 8, el apóstol les dice: ese es el punto principal de lo que venimos diciendo. Si ustedes entienden esto, van a entender el cristianismo. Si lo creen, si se someten, van a poder perseverar y a demostrar que su fe y su profesión es legítima, es verdadera. Aquí no está hablando de si se pierde o no se pierde la salvación, aunque hay unos pasajes que los arminianos, que son aquellos que dicen que la salvación se pierde, los usan para argumentar: mira, se está perdiendo la salvación. No está hablando de que se pierda la salvación. Está hablando de que muchos son profesantes y han recibido tantas bendiciones y han dado muestras externas de salvación que parecen salvos, pero no lo son. No lo son. Y por eso se vuelven apóstatas, se vuelven anticristos, caen y vituperan el nombre de Cristo. Y la amonestación es que nosotros entendamos la excelencia de ese sacerdocio. Y luego, más adelante, en el capítulo, nos habla de la perfección del pacto, de lo cual nos ocuparemos posteriormente. Pero así como habla de la excelencia del sacerdocio, lo celestial del santuario y la superioridad de los sacrificios, habla de la perfección del pacto. Pero de esto tenemos que hablar un poco más detenidamente después. Así que en el capítulo 8, el apóstol explica en el verso 4 que si Cristo estuviera en la tierra, dice: así que si estuviese sobre la tierra, está hablando de Cristo, ¿no?, como sacerdote. Si Él estuviese en la tierra, no sería sacerdote, ni siquiera sería sacerdote. Él no podría ser sacerdote aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no es descendiente de Aarón. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que el tabernáculo y el templo son solamente una figura, una sombra del verdadero tabernáculo. Y los sacerdotes de Aarón ministran allí, prefigurando el verdadero sacrificio. Dice que a Moisés, verso 5, a la mitad del verso 5, se le advirtió cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, verso 6, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Aquí introduce el pacto. Verso 7, porque si aquel primero, hablando del pacto antiguo, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál es el segundo? El nuevo pacto, el pacto que Cristo vino a sellar con su sangre, del cual, repito, hablaremos posteriormente. Pero el punto principal de lo que el apóstol nos está diciendo en Hebreos 8, él está haciendo una recopilación de lo que ya habló y explicando más ampliamente, y lo va a seguir explicando más todavía en el capítulo 9 y el capítulo 10. Pero el punto principal es que tenemos un sumo sacerdote diferente al orden de Aarón, porque ese es el orden de Melquisedec, y él fue exaltado hasta sentarse a la diestra del trono, la majestad de las alturas. Es superior a Aarón, es legítimo bajo juramento, es eterno, sin sustituto. Ese es el punto principal. Pero también que el santuario en el cual este sacerdote ministra no es el santuario terrenal que estaba en Jerusalén, sino es el santuario del cielo. Allá arriba, en el trono de la majestad de los cielos, es celestial. Allá no, es lo verdadero, no son simbolismos. Lo que está aquí en la tierra son simbolismos. Eso le costaba entender a los judíos. Ustedes saben que los judíos fueron los peores enemigos de Cristo, especialmente los más religiosos, los sacerdotes. Por esto mismo, porque ellos no podían comprender.
Les parecía una blasfemia tener que abandonar todas sus ceremonias que ellos habían apreciado y habían acariciado y a las que se habían acostumbrado por siglos. Y ahora a los hebreos les está sucediendo lo mismo, a los gálatas les sucedía lo mismo. Estaban yendo detrás de otro evangelio. A la gente hoy le sucede lo mismo, se están yendo detrás de otro evangelio. Mezclan el evangelio verdadero, bíblico, con sus propias ideas, con sus propios deseos, sus afectos, sus métodos y sus estrategias. Porque los hace sentir bien, porque quieren ajustarse a la cultura, a sus emociones, a sus deseos. Ha sucedido y seguirá sucediendo. Por eso Hebreos es importante para nosotros. Y los sacrificios, el sacrificio que Cristo ofreció era diferente a los sacrificios que ofrecían los judíos y los sacerdotes en el templo. Pero era chocante para él, muy chocante. Así que en base a esto, queridos hermanos, queridas hermanas, querido pueblo de Dios, querida iglesia, tenemos nosotros que, como dice el escritor de Hebreos en el verso 1, atender con más diligencia. Capítulo 2, verso 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el capítulo 3 dice: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Consideren a Cristo, pongan su mirada en Cristo. En el capítulo 4, verso 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, caminemos con temor y temblor. Pablo dice: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Él nos ha dado todos esos recursos maravillosos. Un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Con este sumo sacerdote tenemos que ser muy reverentes, temerosos, un temor santo, un temor reverente. No es el temor que paraliza, es el temor que estimula a la santidad. Y recordar que es el mayor pecado que existe, es rechazar a este sumo sacerdote, ignorarlo, descuidarlo, minimizarlo, ignorar a Cristo. Pablo le dijo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó para seguir otro evangelio diferente. Ustedes están siguiendo su propio evangelio, están creando su propio sistema que les hace sentir bien, pero están abandonando a Cristo. Están abandonando a Cristo. Y estoy maravillado de que eso haya sucedido tan pronto. Pablo les dice: estad firmes, hermanos, en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la servidumbre de la religión antigua, de vuestros esfuerzos, de vuestras ceremonias. Porque aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Peligroso, peligroso. Y noten que aquí no está hablando de caer en adulterio, en fornicación, en borrachera. Está hablando de caer de la fe en Cristo, siendo gente de iglesia, estando en la iglesia. Porque los Gálatas querían seguir con su religión, pero a su manera. El mayor pecado es rechazar, minimizar o ignorar a Cristo, descuidarlo. Tenemos que conocer a Cristo por lo que Él es, de la manera que Él es, no ser tardos para oír. Por eso, amados hermanos, la lectura de la Escritura es tan importante.
llenarnos de la Escritura. Por eso es importante orar por los predicadores, por los pastores, para que sean fieles en enseñarnos todo el consejo de Dios. No ser oidores olvidadizos, no ser tardos para oír. Es necesario que atendamos con más diligencia, no sea que desperdiciemos. Señor Jesucristo le dijo a muchos de los que lo oyeron, Cristo en persona le fue a enseñar a gente de su generación y lo rechazaron. ¿Por qué? Porque para ellos era más precioso el templo, el sacerdocio, los sacrificios. Rechazaron a Cristo. Y el Señor les dice: los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron cuando Jonás fue a predicarles, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en ese lugar. Ahora, Cristo es más que Aarón, más que Moisés, más que Josué, más que los ángeles, más que Salomón, más que Jonás, y la gente lo rechaza. Por la Virgen María, por el Papa, por el pastor, por su religión, por sus afectos, sus sentimientos, por sus placeres mundanos. El escritor, el apóstol, les advierte en Hebreos 10:28, les dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo rechazar a Cristo? Tú eres pecador y pecas y tienes lucha contra el pecado. Quizás no te has convertido nunca. Tus pecados han sido graves. Han dañado tu vida, han dañado tu matrimonio, tus hijos, a otras personas. Son vergonzosos, miserables tus pecados. ¿En qué tipo de pecado tú has caído? ¿Qué tipo de depravación sexual? ¿Qué tipo de crímenes y de robos has cometido? ¿En qué bajezas has caído? Pero sabes una cosa, ninguna de esas bajezas, ninguno de esos pecados te pueden separar del infierno o te puede llevar al infierno si tú te arrepientes y vienes a ese sacerdote. Pero si tú lo rechazas, no importa qué religioso sea, no importa qué santo parezcas y cuánta reputación religiosa tengas, irás al infierno si rechazas a este sumo sacerdote. Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Él juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si tú caes en manos del Dios vivo sin ese sacerdote, serás destruido. Pero no tienes que caer en manos del Dios vivo lleno de ira en contra tuya, porque aquí este sumo sacerdote te extiende tus brazos para perdonarte, para recibirte, para darte vida eterna, limpiar tus pecados, no importa cuán terrible sea. Ahora, teniendo nosotros este sumo sacerdote tan maravilloso y teniendo este santuario, y como dice Hebreos, no es el santuario de aquí de la tierra, no es el templo. La gente se gloria en sus templos. En la Edad Media se construían aquellas grandes catedrales, inmensas, altísimas, y cuando entra una persona a esa catedral es tan asombrosa, tan fastuosa, tan sobrecogedora, que la gente siente que esa es la presencia de Dios. En las iglesias evangélicas se están acostumbrando a poner luces y hasta a poner humos y efectos y musiquita para que la gente piense que eso es la presencia de Dios, pero no. La presencia de Dios no son campanas, ni efectos especiales, ni emociones. La presencia de Dios es una promesa
fiel de Dios para aquellos que ponen su mirada en Cristo. Ahora, esto es una invitación, esto que nos está enseñando el apóstol en Hebreos, para que nuestra visión sea celestial, para que nuestra adoración sea espiritual, no ceremoniosa, no formalista, espiritual. Cristo le dijo a la mujer samaritana: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque la samaritana estaba argumentando con Cristo y le decía: bueno, ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros decimos que hay que adorar aquí en Samaria. Eso es lo que dice la gente hoy día. Ok, dile, tanta religión y no se sabe cuál religión. Es Cristo. La invitación es que nosotros adoremos de una manera espiritual en este santuario eterno, celestial, que nuestra perspectiva sea eterna. La invitación es que no dependamos de exterioridades, de estrategias, de métodos, de rituales, de templos, de tradiciones o de estímulos externos, emocionales o circunstanciales, que pongamos la mirada en el reino eterno. Es lo que Pablo dice: nosotros por fe vivimos, no por vista, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En este mundo caído, en este cuerpo de bajeza en el que vivimos nosotros, con ese enemigo que nos acecha constantemente, Satanás, sufrimos y muchas veces pasamos situaciones bien difíciles, pero nuestra mirada debe estar puesta allá, ahí en la eternidad, en ese santuario. A los hebreos se les estaba dificultando, hermano. Miraban un rato a Cristo y miraban otro rato al templo. Tenían un ojo viendo a Cristo y un ojo viendo al sacerdote de Aarón. Así que el escritor de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, no en Aarón, no en el templo, no en tus emociones, en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Mirad, dice más adelante en el capítulo 12, verso 25: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos en el Antiguo Testamento que desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea, en el monte Sinaí, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Aquella voz en el monte Sinaí conmovió la tierra, pero ahora Él ha prometido una vez más: y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esto indica que todo esto va a ser destruido. Todo esto va a ser destruido. Y van a quedar las cosas inconmovibles. Lo movible va a ser movido y va a quedar inconmovible. Y dice el apóstol: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese es el santuario que nosotros tenemos y esa debe ser la actitud que nosotros tenemos. Somos piedras vivas. Él es la principal piedra del ángulo y Dios está edificando con nosotros un sacerdocio santo, espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Dice acá en el capítulo 8, verso 6: por tanto, mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ese versículo es clave en Hebreos, ¿no?, para entender todo. Mejor, más excelente, perfecto. Mejor ministerio es el suyo, porque es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. La conclusión de todo esto, hermanos queridos, es que la salvación en Cristo es perfecta. El pacto es perfecto, y de eso hablaremos posteriormente, cómo aquel pacto falló. Aquí dice en el verso 7: si aquel primero, hablando del pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado algún lugar para el segundo.
¿no? El defecto de aquel primero no eran los 10 mandamientos, el defecto era que aquello era temporal, era solamente simbólico, que esa sangre de los toros y los machos cabríos no perdonaba los pecados. Ese es el defecto. Y que nosotros nunca podemos guardar los 10 mandamientos, no podemos ser salvos por eso. Tenía que hacerse un nuevo pacto. Cristo lo vino a hacer. Y cuando Él lo hizo, Él trajo una salvación perfecta. La salvación que Cristo te ofrece no es un intento de salvarte, no es algo imprevisto, no es una posibilidad, sino que es una obra perfecta. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Es un pacto eterno decretado desde antes de la fundación del mundo. Es un pacto supremo, sellado con la sangre del Hijo eterno de Dios, prometido con un juramento en lo cual es imposible que Dios mienta. Dios le hizo el juramento a Abraham, Dios le dio la promesa a Abraham, luego sobrepuso un juramento para que por dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo. Así que es peligroso jugar con la religión, peligroso jugar con este pacto, es peligroso venir a la iglesia solo por venir a la iglesia a dormir, venir a la iglesia a pensar en otra cosa. Es importante que vengamos delante del Señor con un corazón quebrantado, como niños dependientes, anhelantes de comprender esto cada día más. Y siempre nos vamos a quedar cortos, siempre va a ser una batalla, hermano, pero Dios mira el corazón. Bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando tú vienes con esa actitud de necesidad, de anhelo, de súplica, a Dios le agrada. Al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia jamás. Pero venir a jugar a la iglesia, venir a perder el tiempo, venir a buscar, venir por otros motivos, eso Dios lo aborrece. Y esa obra de venir en esa actitud, eso es obra del Espíritu. Esa salvación es por la sangre del Hijo de Dios que Él derramó. Es esa sangre preciosa la que nosotros, hermano, tenemos como nuestra confianza. Puedes venir a la iglesia ante este sumo sacerdote, a este santuario, no este santuario físico, sino el santuario espiritual frente al cual adoramos. Esto es muy confortable y muy amplio, porque es un regalo de Dios, pero esto no es importante en sí mismo. Es un regalo de Dios. Lo importante es el corazón y nuestra actitud. Lo importante es que nosotros entendamos que estamos en un santuario espiritual para ofrecer sacrificios espirituales. Esta es la obra perfecta. Esto es a lo que se refiere el capítulo 8 cuando dice: este es el punto principal de lo que venimos diciendo. Quiera Dios que lo entendamos. Bueno, Padre nuestro, gracias te damos por ese sacerdocio excelente de nuestro Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Gracias por ese santuario celestial, porque Él se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, allí en el lugar santísimo, donde hoy nosotros tenemos acceso por su cuerpo, por su sangre. Gracias, Señor, por la superioridad del sacrificio, porque no es sangre de toros ni de machos cabríos, sino la sangre del Hijo de Dios. Gracias por la perfección del pacto, ese pacto sin defecto, que escribe tus leyes en nuestro corazón, que nos hace tu pueblo, que nos hace que tú seas nuestro Dios, que nos hace conocerte y que limpia nuestras iniquidades. Sí. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pongamos